Vamos a dar comienzo a la presentación del libro Cuando mamá y papá se van a divorciar. Me acompañan en la mesa de presentación la autora del texto, Leire Lizarraga, no Batilde, Leire Lizarraga, y la ilustradora del libro, Noah Rose. Noah Rose responde a un sinónimo, a un seudónimo, no es el nombre verdadero. Y bueno, yo te voy a seguir manteniendo en el nombre artístico que has elegido. Voy a presentar un rasgo muy rápido de la biografía de Leire. Leire es trabajadora social de profesión y especialista en asistencia a personas víctimas de experiencias traumáticas. Leire tiene un máster en psicopedagogía y es experta en altas capacidades y desarrollo del talento. Desde 2010, Leire acompaña a familias en divorcios con violencia y judicializados, y desde el 2020 inicia su andadura profesional de manera autónoma, acompañando esos procesos desde otro lugar, uno más amable y cuidadoso, con las personas inmersas en ellos, con un trabajo de prevención para que los divorcios no resulten traumáticos, si es que eso es posible. Tras la autopublicación de Hasta que el divorcio nos separe, guía para empezar a divorciarse bien, en 2020, un libro que pretende ayudar a mujeres que deseen divorciarse y a profesionales que trabajen en estas situaciones, Leire se siente en la obligación de exponer las necesidades infantiles y adolescentes cuando sus mamás y papás se van a divorciar para cuidar al máximo su mundo emocional, ese por el que toda persona debería regirse en sus actuaciones. Con el pleno deseo de contribuir a que las niñas, los niños y personas adolescentes sean vistos y considerados como merecen en una circunstancia familiar que no eligen, escribió este libro ilustrado. Leire también es hija de una mamá y un papá divorciados. El libro termina diciendo: si necesitas compartir conmigo, puedes escribirme a una dirección que los que adquieran el libro y se lo puedan llevar firmado cuando termine el acto podrán ver, y si no, la pueden preguntar a Leire o a mí, que nosotros se la facilitamos. El libro de Leire entró en nuestra editorial en Canarias eBook, coincidiendo con que en la editorial estaba haciendo las prácticas NOA. Entonces fue un feliz acontecimiento el que coincidieran la entrada de un texto con una ilustradora que estaba haciendo pues sus prácticas. NOA tiene estudios de diseño e ilustración, y coincidiendo esas prácticas, pues mira, se formó aquí un matrimonio literario artístico entre las dos, y las consecuencias de aquello fue la publicación de este libro. No sé si se podía considerar de autoayuda. Hay gente que no le gusta el uso de esa palabra, de autoayuda, pero sí que sería muy interesante, y sobre todo, pero todo eso ya lo dejo, les cedo la palabra a ellas dos para que les comenten el contenido de este libro. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos y gracias. Os ha presentado, mi idea es esta. Los procesos de divorcio son situaciones muy complejas, muy difíciles de vivir, y bueno, el propósito del cuento no es otro que ayudar. No sé si autoayuda o una ayuda hacia el otro, ¿vale? Porque bueno, este es un tema que sigue siendo muy tabú en muchas esferas de nuestra sociedad, pero cada vez es más real, cada vez se producen más divorcios, y la comunidad autónoma canaria es una de las que más divorcios firma y sentencia de toda España. Entonces, bueno, aquí estoy para contribuir en este tema, y sobre todo para reclamar las necesidades infantiles, ¿vale? Bueno, ¿cuál es su contenido? Su contenido, bueno, tiene 10 claves que yo entiendo que son esenciales para cuanto menos acompañar a los niños y a las niñas como necesitan.
Vale, bueno, con la ayuda de Noa, que para mí ha sido, bueno, esto inicialmente era un proyecto familiar y la aparición de Noa ha resultado toda una profesionalización del cuento. De manera que, bueno, yo lo que voy a tratar son las 10 necesidades infantiles, ¿vale? Que más esenciales son en un proceso así y con la ayuda de Noa ella va, bueno, a compartir con ustedes la manera en la que ella ilustra esas necesidades, ¿vale? Así, sí. La idea inicial, como decía, bueno, esto era un proyecto familiar y yo me presenté, toqué la puerta de la editorial presentando un cuento con ilustraciones familiares de mi hija en concreto. Y bueno, lo que sucedió en estos contactos no fue otra cosa que de repente la editorial me anuncia que hay una mujer que puede echarme una mano con el proyecto familiar y convertirlo, bueno, en algo más profesional en realidad. Así que fijaros cómo ha contribuido en este resultado Noa. Bueno, preséntate tú si quieres y luego ya vamos al cuento, ¿te parece? Hola, hola, yo soy Noah Rose, es mi nombre artístico y yo ilustré el libro de Cuando mamá y papá van a divorciarse. La verdad es que fue una experiencia enriquecedora porque yo acababa de salir de estudiar diseño gráfico e ilustración digital y encontrarme con esta experiencia de poder ilustrar un cuento tan bonito que quiera ayudar a tantas familias que pasan por ese difícil proceso fue algo enriquecedor y que agradezco mucho tanto a Leire como a Canarias Ebook por darme esa oportunidad. Venga, vamos con la primera escena, ¿vale? ¿Qué es lo que necesita una niña o un niño cuando papá y mamá se van a divorciar? El cuento lo que recoge es que necesita que comprendáis que aunque no alcanza a entender todo lo que pasa, porque un divorcio es muy difícil para el cerebro pequeñito de un niño o de una niña, ¿vale? Necesito que todo este lío lo voy a que entendáis, perdonad, que entendáis que todo este lío que voy a expresar lo voy a hacer de diferentes maneras, ¿vale? Entonces, bueno, pueden ser enfados sorpresa, puede haber un llanto repentino también, con tristeza o con mucha rabia, ¿vale? Las niñas y los niños acumulan emociones, da igual que sean agradables o desagradables, y lo que sucede es que en apariencia sin motivo llegan a expresar un malestar de una manera u otra. Entonces yo le cuento a Noah cuál es esta necesidad infantil, que mamá y papá les comprendan en su necesidad de expresar todo eso que están sintiendo y Pues así es, yo gracias a Leire que me explicó las necesidades infantiles que tienen que pasar los niños en un proceso tan difícil, pude plasmar y transmitir todo ello en las ilustraciones. Pero la verdad es que fue bastante complejo porque emociones tan complicadas como pueden ser el dolor o la esperanza, muchísimas emociones que se sienten en ese proceso conlleva mucha sensibilidad y mucha atención al detalle para poder plasmarla de una forma que sobre todo los niños, los lectores puedan identificarse y puedan sentirse apoyados con este cuento y con estas ilustraciones. eso es, y un poquito, pues bueno, voy a enseñaros la ilustración, porque claro, en apariencia no ha pasado nada, más que se le ha caído un vasito de agua, pero ese vasito de agua es lo que detona todo ese estallido emocional. Bueno, que si podéis echarle un vistazo, Noa ha sido súper capaz de exponerlo y de ilustrarlo tal y como yo lo quería y lo necesitaba en realidad. Vale. En cuanto a una segunda necesidad, vale.
Los niños y las niñas necesitan que se les expliquen las cosas de forma que las entiendan. Merecen una explicación de lo que sucede dentro de su casa y en su familia. Y es por eso que aunque no necesiten detalles, porque la relación entre mamá y papá es estrictamente suya, sí todo lo que tiene que ver con lo que afecta a la familia y a la dinámica. Y con ello, Noah ilustra esta escena. Te doy a ti la palabra otra vez. Pues sí, en esta escena, como podemos comprobar, están los padres hablando con la niña y explicándole un poco cómo va a pasar la dinámica familiar, qué es lo que va a cambiar de una forma empática y tranquila para que la niña pueda entenderlo y pueda llevar ese proceso de la mejor forma posible. Y como bien dijo Leire antes, pues durante todo este proceso hemos estado comunicándonos y he intentado captar de la mejor forma posible su idea, su visión para los personajes y las escenas. Venga, vamos con la siguiente. Vale, mamá y papá, a mí también me duele y aunque sé que lo estáis pasando mal vosotros dos, necesito mucho amor y mucho cariño que me den la tranquilidad de que voy a estar bien. ¿Vale? Es entonces cuando muchas veces, y como el divorcio supone un conflicto, nos olvidamos de que las niñas y los niños también sienten, centrados un poco en lo que nos está pasando a nosotras y a nosotros y en lo que estamos sintiendo. De manera que, bueno, en esta ilustración lo que nos hace es reflejar efectivamente pues, la necesidad de un abrazo, ¿no? que llena el corazón de una niña que también sufre en esta situación. Exactamente, como podemos comprobar, pues en este caso es el padre quien normalmente no suele ser por lo general tan cariñoso como una madre, por lo general, pues en este caso vemos cómo le está dando ese apoyo que la niña necesita en momentos tan difíciles. Y lo que he intentado captar es en todo momento las expresiones faciales, los sentimientos que pueden tener los personajes y darle visibilidad a que en un divorcio vas a encontrar tanto tristeza como esperanza, como dolor, como duda, y es muy importante reflejarlo en las ilustraciones. Con la siguiente, ¿vale? Yo os lo leo. Mamá, papá, necesito participar en cosas que tienen que ver conmigo. ¿Vale? Quiero poder elegir el color de mi nueva alfombra o que me preguntéis si esa cama que pensáis comprar para mí me gusta. ¿Vale? Así seguiré sintiéndome importante para los dos. ¿No? Las niñas y los niños necesitan ser consideradas y considerados en toda circunstancia, en la familia en realidad. Habrá temas en los que no puedan tomar decisiones, pero sí ser escuchados y escuchadas. De manera que, bueno, una vez más, a veces, bueno, en todo el proceso lo que nos sucede es que vamos sin mirar a los lados, ¿no? Y nos olvidamos de que hay una niña, un niño que quiere una alfombra de color naranja, ¿no? Y bueno, lo que hace Noah con su trabajo, pues es una vez más, te doy la palabra, ilustrar lo que yo quería que Eh, se pudiera reflejar. Exactamente, tal y como ha leer el texto, pues como podemos ver, hay que también permitir que los niños puedan tomar decisiones en este proceso y como podemos ver en esta ilustración está la niña decorando su nueva habitación, pues evidentemente ahora tiene dos casas, la de la madre y la del padre, por lo cual está decorando su nueva habitación, está eligiendo la decoración que quiere y aquí se transmite que a pesar de que estén pasando por este proceso de separación, aún así pueden seguir unidos y aún así pueden darle este espacio a la niña para que pueda ser lo más llevadero posible para ella. Bueno, y aquí viene la parte del cuidado de mamá y de papá, ¿vale? Porque necesitan estar lo mejor posible dentro de la dificultad para poder atender las necesidades de las peques y de los peques. Y aquí, como podemos ver, tal y como ha dicho Leire, pues vemos a los padres ocupándose de sí mismos, de su salud mental, haciendo pues la madre ejercicio y el padre yendo en bici. Aquí es lo que quería transmitir, que al final ellos también deben cuidarse y lo hice pues de esta forma, siguiendo evidentemente la visión de Leire y las ideas que ella tenía para cada ilustración.
En una siguiente necesidad, bueno, dice el cuento, mamá, papá, ver que expresáis también cuando sentís tristeza o pena me ayuda a reconocer en mí mis propias emociones. Vale, necesito momentos tranquilos y recibir abrazos que me ayuden a dormir. Bueno, tendemos a ocultar, ¿no? Desde una crianza en la que se nos ha reprimido a nivel emocional, tendemos a ocultar nuestro propio llanto, nuestro malestar. ¿Y qué sucede con esto? Que no enseñamos y que no somos ejemplo de esta parte para nuestras hijas y nuestros hijos, ¿no? Llorar y pasarlo mal en un momento dado, sentir tristeza es lo más natural del mundo y más aún en un momento durete. Entonces, bueno, esto es lo que necesitan los peques, ver que mamá y papá pueden pasarlo mal para permitirse pasarlo mal ellos también. Y ahí va tu trabajo. Pues entonces, como bien ha dicho Leire, es importante que los padres expresen sus emociones, por lo cual aquí vemos que están en un entorno familiar, en la casa, en el salón, pero que los padres se encuentran llorando. La niña se encuentra sorprendida y también las lágrimas llegan a ella al ver esta situación y aquí se muestra pues una ilustración bastante emotiva que de nuevo visibiliza las emociones que se sienten en el divorcio, incluso las que no son tan fáciles de llevar. Eso es. ¿No? Hay una parte, bueno, si los divorcios ya son un tema tabú, el tema de llorar delante de los hijos es otro tema que puede abordarse con profundidad, pero en fin, se trata de naturalizar estas situaciones que forman parte de la vida de cualquiera. Voy con otra necesidad. Mamá, papá, necesito más que nunca que cuidéis mucho lo que decís y lo que hacéis para sentirme en paz. Vuestras discusiones me hacen mucho daño, ¿sabéis? Podéis reservar tiempo para hablar mientras yo estoy con la abuela, por ejemplo. Vale. Está científicamente demostrado que las discusiones entre papá y mamá son uno de los mayores estresantes de las niñas y los niños. Entonces, bueno, todo lo que mamá y papá puedan hacer en su intimidad va a favorecer enormemente el impacto en las hijas y los hijos. Y con ello, el trabajo tuyo, Noa. Exactamente, como ha dicho Leire, pues aquí estoy representando a los padres discutiendo y vemos cómo la niña está agarrando su osito de peluche, que en este caso, en esta situación es lo único que le puede reconfortar y vemos su cara de tristeza, porque al final esto impacta muchísimo a los niños y evidentemente pues es lo que reflejamos en esta ilustración. Vale, bueno, otra necesidad con la que suelo trabajar es la de poder contar a los profesionales que están en contacto con nuestros hijos y nuestras hijas cuál es nuestra situación, con el único objetivo de que nos entiendan. Vale, entonces, mamá, papá, necesito que también contéis a esas personas con las que suelo estar lo que sucede en nuestra familia para que puedan entenderme cuando no me siento bien. Vale, hay profesionales, hay personas ajenas a papá y a mamá que están en contacto con nuestras hijas y nuestros hijos y que conozcan una situación difícil como esta, bueno, pues puede suponer un apoyo. Entonces, bueno, no a lo que hace es ilustrar de esta manera la escena en la que... Así es, está ilustrando básicamente la escena donde los padres se encuentran hablando con una profesional, en este caso que lleva una extraescolar de la niña. Vemos como si fuera un circo, la niña podría estar haciendo gimnasia rítmica y la profesional está teniendo una reunión con los padres donde le están comentando toda la situación para hacérselo de la forma más fácil posible a la niña. Bueno, mamá, papá, necesito que os guiéis por lo que os dicta vuestro corazón, ese que me ama y quiere mi bienestar. Aunque nos vayamos a separar, necesito sentiros muy unidos y muy cerca de mí para confiar en que vamos a superar esta situación. Bueno, aunque no en todo divorcio no pueda ser esto factible, porque hay divorcios muy difíciles más aún, sí que es cierto que esta unión entre papá y mamá ayuda, obviamente. Entonces, bueno, esta es una necesidad infantil que también quería contemplar en el cuento, porque en definitiva, papá y mamá dejan de estar juntos, pero deben de ser siempre un apoyo
para las hijas y los hijos. Pues en este caso, esta es una de mis ilustraciones favoritas del cuento, ya que refleja precisamente lo que acaba de decir Leire, la unión a pesar de una situación tan complicada, la unión a pesar del divorcio. Y como podemos ver, están los tres tomados de la mano viendo una puesta de sol, lo que simboliza que siempre va a haber luz a pesar de la oscuridad y que siempre pueden permanecer unidos a pesar de las adversidades. Y creo que es una ilustración muy emotiva y me alegra mucho haberla hecho junto con Leire porque creo que representa en esencia lo que se pretende hacer con el cuento, que a pesar de todas las dificultades puedan seguir unidos y puedan seguir eh, felices aunque ya no estén juntos de la misma forma que antes. Bueno, y por último, lo que hablo es de conectar y de ser consciente de que si no estamos haciendo bien las cosas, se recurra a una ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, mamá, papá, si no podéis solos, necesito que pidáis ayuda. Nuestra familia y nuestra vida son tan importantes, ¿vale? Desde esa mirada a la infancia o a la adolescencia, es importante tener la humildad suficiente, ¿no? Diría yo, como para conectar con que lo estamos haciendo mal y en ese caso recurrir a alguien que nos pueda echar una mano, ¿vale? Hace falta mucho de esto en realidad. No sucede con toda la frecuencia que se necesitaría, pero bueno. Pues como vemos en la ilustración, como ha comentado Leire, vemos al padre buscando ayuda para poder manejar la situación de la mejor forma posible. Y de nuevo el padre, porque el tema de la psicología, aunque ya está mucho más normalizado, sigue siendo bastante difícil para algunas personas acudir a pedir ayuda y es algo sumamente necesario, sobre todo en un proceso tan difícil como el divorcio. Entonces vemos al padre que está pidiendo una ayuda psicológica, está pidiendo una cita y aquí tenemos una referencia a la web de Leire. Entonces es algo sumamente importante y es lo que se quería reflejar con esta ilustración. Sí, la idea sobre todo con dos de las ilustraciones era eso, ¿no? Sacar a la luz un poco la figura masculina en todo esto que tiene sobre todo un componente más emocional que, como bien has dicho, generalmente recae más en las mujeres. Y con todo ello, bueno, aquí terminamos esta presentación y yo te lo... Pues gracias a Leire y a Noa. Yo estoy sorprendido con Noa. Contigo no, porque ya habíamos visto la historia, sabía, tú estás enviando un mensaje. Para ti tengo una pregunta, pero a Noa, al explicar ella las ilustraciones, es verdad que me has despertado cosas que yo no las había visto, ¿eh? Tal como tú has interpretado. Claro, ustedes han trabajado totalmente en equipo, ¿no? Leire le iba diciendo, quiero que aparezca esto, que el sentimiento, la emoción. Entonces estoy impresionado con Noa porque ha captado perfectamente las emociones, pero no solo por eso, sino por cómo lo has explicado, ¿no? Sé que las condiciones acústicas aquí no son las mejores, el perro que ladra, la gente que grita, las campanas que doblan, pero bueno, me ha parecido muy interesante. Pero para ti, Leire, antes de terminar, yo tengo una pregunta, porque yo estaba pensando, no como editor, sino como lector. Tú has escrito un libro pensando en los niños, niñas y adolescentes. Y yo las he estado oyendo a las dos y he estado pensando fundamentalmente en el padre y en la madre. Si un amigo mío, un hijo mío, alguien mío estuviera en un proceso de divorcio y yo le comprara este libro, se lo compraría al padre o a la madre, no al niño o a la niña. No sé si me equivoco. Sí, es una manera un poco sutil Tú le estás mandando un mensaje a los padres, porque es el niño el que le habla a ellos. Papá, mamá, yo lo paso mal, no discutan delante de mí, no hagan esto, busquen un profesional. Es decir, el niño o la niña que están sufriendo ese episodio que es dramático en la mayoría de los casos, por distintas circunstancias, yo le diría,
lee lo que piensa tu hijo, lee lo que le pasa por la cabeza a tu hija. Para mí es la enseñanza, lo más importante del libro, pero no sé si me equivoco y hay algo más que tú puedes decirme. Sí, tiene un doble filo el cuento y está escrito así intencionadamente, porque aunque el público puede ser infantil y adolescente, por un lado yo lo que busco es que el propio niño sea consciente de que tiene unas necesidades que mamá y papá deben cubrir, y por otro, mamá y papá o cualquier profesional que se dedique a acompañar estos procesos reconozca en cada familia todas estas necesidades que son tan básicas y tan esenciales en un proceso así. Así que me has pillado. No, es que yo me imagino al padre o a la madre leyendo lo que le está diciendo su hijo, es decir, no porque su hijo se lo diga, sino porque lo tiene ahí, y al chico sintiéndose reconfortado con las imágenes, con las ilustraciones que tiene el libro. Así que lo considero, bueno, el proyecto tuyo inicial, un libro de familia, ¿no? Es decir, es válido para todos porque cada uno va a sacar su enseñanza. Si alguien de ustedes quiere comentar algo. A ver, me parece interesantísimo, pero no solo para los padres que se divorcian. Veo que es una situación muchas veces donde los niños demandan que los padres hablen de sus temas fuera de ellos, que estén con ellos de otra manera. Por lo tanto, no es solo, bueno, bajo mi punto de vista, para unos padres que están tramitando un divorcio. Sirve para cualquier familia en donde los niños necesitan ser escuchados, necesitan que se les haga partícipe eso mismo de cómo decorar su habitación, como tal. Por lo tanto, creo que va mucho más allá, por lo menos bajo mi punto de vista. Así que enhorabuena. Gracias. Como decía antes, esa era la intención. Vale, porque en fin, cuesta identificar las necesidades y el propósito era este. De manera muy sutil, el público es toda la sociedad, en realidad. Profesionales, padres, madres y niños, porque yo considero que tienen que saber cuáles son sus derechos y cuáles sus necesidades y que éstas sean también reconocidas. Pues muy bien, yo felicitar el magnífico trabajo que han hecho de escritura y de ilustración. Leire y Noa van a firmar ejemplares. Si alguien va a adquirir el libro, puede estar en librería, pero con total seguridad va a estar en la última caseta que hay antes de llegar al bar. Seguro en la caseta nuestra de Canarias eBook lo van a tener con seguridad, y ellas van a estar un ratito en esta mesa pues para firmar ejemplares si lo traen para ello. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.